Les saluda Rodrigo Menéndez. Me acompaña el día de hoy Luis Evia Jiménez. Luis, muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Luis es exoficial mayor del gobierno del estado de Yucatán, priista de siempre y, bueno, dirigente priista, ha sido de todo allá en su partido. Le agradezco también a Raúl Arceo, que me acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Exoficial mayor del gobierno del estado de Yucatán, panista de siempre, de hace muchos dirigente años del PAN, ha sido militante de toda la vida. Bueno, el día de hoy nos acompañan aquí, rumbo al 21, y para platicar precisamente de esto, de cómo van las situaciones que se van prestando durante este proceso que está comenzando todavía, pero ya vemos pasos agigantados, diría yo, de varios aspirantes para trabajar precisamente esta elección. Raúl, ¿cómo ves que va avanzando este proceso? ¿Cómo va empezando? Mira, va empezando con algo complicado, que es entender algunas candidaturas, no perdiendo de vista que el objetivo principal, obviamente en Mérida, pues es otra vez tener Mérida en el caso del PAN, lo hemos comentado, pero lo segundo más importante a nivel federal, se escala esto a nivel federal, las candidaturas federales, los 5 distritos electorales en Yucatán. Lo que se pretende de manera muy práctica es que la cuarta transformación, que Morena no tenga la mayoría con sus partidos satélites. Entonces es difícil entender cuáles van a ser los criterios para escoger candidatos. Como comentamos en la sesión pasada, en la emisión pasada, en Yucatán el PAN no va en alianza formal con el PRI, sin embargo es muy probable, por lo que estamos viendo y lo que se comenta, que termine asumiendo algunas figuras del Partido Revolucionario Institucional para sus candidaturas propias, ¿no? Lo cual es difícil de entender si no se entiende que el tema pragmático de ganar, que la oposición a Morena gane todas las diputaciones en el estado, ¿no? Y digo que es difícil entender porque es difícil para un panista que figuras históricas del PRI pudieran estar en la boleta con la candidatura del PAN. Entonces se está conformando, debe ser difícil para los que están operando el tema de las candidaturas, pero no perder de vista que el objetivo principal para México es que Morena no tenga mayoría en el Congreso Federal, donde pueda hacer todas las modificaciones a las leyes e incluso a la Constitución. Oye, Luis Evia, ¿cómo ves tú precisamente este inicio del proceso, Luis? Me parece que en cada uno de los partidos políticos, ya una vez establecido que en el caso de Yucatán no se materializa esta alianza que en el ámbito nacional han acordado, la dirigencia nacional del PAN y del PRD, les obedece este tipo de definiciones que por los locales están dando de una manera sorprendente para algunos. Me parece que este componente que menciona Raúl de encontrar en estas candidaturas por parte de, en el caso concreto del Día de Acción Nacional, por figuras que han tenido representación política, trayectoria dentro del PRI, pues bueno, nos deja claro que parece ser, no me atrevería yo a afirmarlo, pero que de facto hay un acuerdo, pareciera ser, cosa que no creo, pero esa es una percepción que la gente se está seguramente generalizando. Y el otro, que lo comentábamos en el programa anterior, me parece que ahí es sin duda una condición per se primigenia que la dirigencia de los partidos políticos, en el caso nacional, realicen las validaciones necesarias para poder identificar si la representación otorgue las candidaturas a gente que viene con una trayectoria, una representación, pues se traduce en votos que beneficien esta alianza, ¿no? Lo comentábamos en la ocasión anterior, me parece que no es únicamente esta decisión aparentemente pragmática,
que de suyo debe de haber una reflexión profunda en cuanto a los alcances que una decisión de esta naturaleza tendría. Oye, yo vendría primero pensando, no sé qué opinen, la situación que vive hoy el país, pues se ha sumido en una división y me llama la atención al grado de que, como bien dijo Luis y dice Raúl, hay candidatos que va a tener Acción Nacional que son pues de origen priista y hay candidatos del PRI que ni siquiera habían estado por allá tampoco. O sea, es decir, se están juntando o haciendo una conjunción de todos los aspirantes, de todos los partidos contra Morena. Digamos, y lo dije creo que la semana pasada, es un tucón, pero hoy sí que contra Morena, no contra Madrazo. Sí, mira, yo creo, Rodrigo, que tenemos que ver la experiencia en Estados Unidos. Ha logrado López Obrador hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que hizo Evo Morales en Bolivia, lo que hizo Trump en Estados Unidos. Entonces tenemos que reflejarnos, que dividir la sociedad, polarizar lo máximo la sociedad. Y ya estamos viendo los resultados en el caso específico de Estados Unidos, estamos viendo los resultados, ¿no? Una polarización muy importante y acciones y actividades por parte de los seguidores de Trump que nunca habíamos visto. La estrategia le está funcionando a López Obrador, estás conmigo o estás contra mí. Todo el que no está conmigo es un fifí, es un conservador, no está a favor del progreso, no está a favor de los pobres. Oye, pero también lo que dice él es que los priistas tuvieron su oportunidad, los panistas tuvieron su oportunidad y a él no le han dado la oportunidad de terminar su sexenio y ver en qué va, ¿no? Se le está dando la oportunidad al sexenio. Acuérdate también que en el caso, por ejemplo, de Fox no tuvo mayoría en la Cámara de Diputados para hacer todos los cambios, Calderón tampoco. Entonces, López Obrador está en una situación inmejorable para hacer todos los cambios en pro del país y lo que está haciendo es dividir al país. ¿Coincides, Luis? Coincido en que este proceso electoral está iniciando, a tu pregunta inicial, valga la redundancia, con esta característica de apostarle a la división, a la polarización entre los mexicanos, y que lejos de estar en la discusión pública, perfiles de candidatos, condiciones de ofertas políticas a través de plataformas electorales, de planteamientos que se traduzcan en beneficio de los ciudadanos, pues estamos inmersos en esta polarización, en esta apuesta a dividir a los mexicanos y me parece que ahí es una apuesta muy arriesgada del presidente de la República, porque en términos de una participación democrática, que es la que él invoca frecuentemente en las entrevistas a las que él se somete o participa, lejos de eso hay un contrasentido, porque acusar de censura al órgano electoral, dar opiniones con relación a los actores políticos, pues evidentemente hay una intromisión al margen de la ley por parte del presidente de la República, y que en ese sentido lo que pone en entredicho es entonces sí una verdadera vocación democrática. Lo mencionaba Raúl con toda claridad. Los presidentes de las últimas administraciones, empezando con Ernesto Zedillo, en sus periodos intermedios, que fue el caso del presidente Zedillo, cuando fue la primera ocasión en la que la mayoría del Congreso, de la Cámara de Diputados particularmente, no la tuvo el partido al que pertenecía el licenciado Zedillo, que era el PRI. Es decir, no es nuevo en el modelo democrático de este país esa alternancia, esas condiciones en las que puede transitar un gobernante, en el caso del presidente de la República, con una Cámara que lo que hace, y ese me parece que es un asunto de fondo, porque está en la narrativa que escuchamos del presidente, que es sus adversarios, y no son sus adversarios. La Cámara de Diputados, en este caso que habrá de renovarse, lo que es la expresión de la voluntad popular en quienes los representan. No hay nada en contra de él. En todo caso, hay un contrapeso que es válido, que es necesario en el ejercicio del servicio público. Oye, Luis, dijiste ya hace un momento algo de lo que quería yo hablar, la controversia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente del INE. ¿No? Que esto es, la controversia se da por algo muy sencillo, no muy sencillo, pero se da porque el presidente se está saliendo a
a dar sus conferencias mañaneras, donde el presidente del INE pide o le reconviene a que no salga ya a partir de que comience el periodo electoral. ¿Cómo va eso y en qué crees que vaya? O sea, ¿cómo va a terminar? Este es un ejemplo muy claro de lo que conversamos hace un momento, cómo a partir de una posición mediática, a partir de pretender imponer una narrativa, se desvirtúa un hecho real y un hecho concreto. Y si me permites, Rodrigo, Raúl, yo creo que nos obliga a que en esta opinión de compartir una reflexión con la audiencia, pues nos centremos en el hecho concreto. Y ahí viene una primera imprecisión. No hay por parte del presidente del INE una acción en contra del presidente López Obrador. Lo que el presidente del INE está haciendo es cumplir con su responsabilidad constitucional de ser garante como árbitro del árbitro del proceso y como representante de este órgano ciudadano, que no el presidente nada más, cualquier otro funcionario de la administración pública en los 3 órdenes de gobierno, sean por vía electoral o por designación administrativa, se apeguen al cumplimiento de lo que mandata la Constitución en su artículo 41 y en el artículo 134, que de manera concreta y clara establecen esos preceptos constitucionales la garantía de preservar la equidad en la elección, en la competencia electoral, y señala también cuáles serán los elementos que deban de cumplir los funcionarios públicos. Y ahí viene un dato y además vendría un dato muy interesante que también está, creo hoy, muy alejado de la realidad, pero que está en el debate público, al señalar el presidente de la República que es el presidente del INE quien está censurándolo, y no hay censura. Hay una frase muy interesante que leía hace unos días, que señala una de las especialistas en temas políticos como es Gisela Rúa, que decía: cumplir la ley no es un acto de censura. Y aquí lo que se está procurando es que se cumpla la ley. Por cierto, causa sorpresa que estos criterios que establece la Constitución, que han sido ratificados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en 2019, en razón de la elección en los estados de Coahuila y de Hidalgo, que señalaron lo mismo al señor presidente para que se ajustara a lo que le mandata la Constitución, y lo acató en el 2019. Y ahora, menos de un año después, acusa de censura bajo los mismos preceptos. Me parece que este es un ejemplo que ilustra muy bien lo polarizado que estamos, con el que estamos iniciando el proceso electoral, y que pues esperemos que esta polarización no llegue a lo que aquí se ha dicho adecuadamente, puntualmente, con los casos de Estados Unidos, casos de Bolivia, donde han llegado inclusive a problemas de confrontación social, que pues creo que lo más alejado que esperamos todos de este. Raúl, Arceo, ¿tú qué opinión tienes de esto? Las medidas cautelares de la controversia que hay entre el presidente. Las medidas cautelares que salieron el 30 de diciembre del año pasado por parte del INE no tienen dedicatoria especial, ¿sí? Derivan para clarificar lo que dice la Constitución, como comenta Luis, respecto a lo que se puede hacer por parte de los funcionarios públicos durante época de campaña, ¿no? El presidente luego está, utilizando la misma estrategia de Trump. Mientras yo puedo estirar la liga, vamos a ver hasta dónde se puede. Si me dan chance de estirarla más, pues la sigo estirando, ¿sí? Y si me intentan decir que no, pues me tiro al suelo y me hago víctima. ¿Por qué? Porque tengo el 70% o 60 y tantos por ciento de aprobación y la gente me va a seguir creyendo, ¿no? Entonces, la estrategia está clara. Repito, no tiene dedicatoria a lo que dice Lorenzo Córdoba. Incluso el día 12 de enero pasado sale a hacer una aclaración respecto a los alcances de lo que el presidente llama censura, pero que son las medidas cautelares completamente claras para todos los actores políticos de lo que no deben hacer. No se está censurando que no haga las mañaneras, se le está diciendo que, oye, si vas a informar sobre el COVID, qué bueno; si vas a informar sobre temas de educación, qué bueno, pero ya no puedes salir a decir estamos haciendo Dos Bocas y lleva el avance y tenemos estos logros en sembrando vida, logros de gobierno, ¿no? Y tampoco menos sesgar ahora sí que desde la primera palestra de la presidencia. Oye, Raúl, y entre los logros del gobierno no puede entrar el
posible uso electoral de las vacunas. Por supuesto que sí, no solamente el uso electoral de las vacunas está muy claro dónde. Los gobernadores, ¿sabes? O sea, todos. No, claro. Y siguiendo con el tema de la censura, imagínate que Vila empieza a siga inaugurando obras después, o sea, allá todo el mundo, el mismo Genaro Villamil, el coterráneo que está en un puesto público, creo que en un tema de relación a un instituto, sale a defender al presidente, pero él era un ácido crítico de cuando estaba del otro lado, ¿no? Entonces no te explicas la manga ancha para un lado, pero sí tener muy medido a los gobernadores. Si los gobernadores siguieran haciendo campaña, por ejemplo, se le irían a la yugular y meterían demanda. Y lo que llama la atención de López Obrador en el tema de esto, de que él llama censura, es que de antemano está diciendo, pues nos vamos al tribunal, y en el tribunal seguro que la vamos a ganar, ¿no? Porque también el tribunal ha jugado un papel allá medio sesgado. Y en el tema de las vacunas, pues tan se va a utilizar, tan es claro que se va a utilizar de manera tendenciosa, que ya está poniendo a los servidores de la nación a acompañar a los vacunadores, ¿sí? A las brigadas de vacunación. ¿Con qué objeto van los servidores de la nación? No lo sé, espero que no para vacunar, porque digo, yo no pondría en manos de los servidores de la nación la vacunación de las personas, pues donde te vayan a vacunar, pero oye, la cadena de frío que hay que conservar, etcétera, etcétera, o sea, no lo vamos a poner en brigadas sociales que quién sabe qué intención tenga, ¿no? Entonces, por supuesto que se va a utilizar con fines electorales. ¿Qué va a hacer, qué papel juega Felipe Calderón Hinojosa hoy en el PAN o en la campaña del PAN o contra el presidente López Obrador o contra Morena? Mira, no sé exactamente el acuerdo que tenga Felipe, pero si de verdad el expresidente Calderón tiene una vocación democrática, este es un momento de definirlo y demostrarlo, ¿no? Porque en torno a la unidad del PAN, a pesar de que él ya no está, ni su esposa está, ni muchos de sus seguidores están dentro del PAN, entiendo que en algunos distritos llegaron a acuerdos para tener candidatos entre el Movimiento de México Libre y Acción Nacional, pero yo creo que Felipe tendría que estar como un activo que fue del PAN y como un expresidente con presencia, tendría que tener un papel importante dentro de la campaña que viene. Luis Evia, diría yo, te preguntaría qué tanto pueden el presidente usar precisamente ese mismo tema, ¿no? Las vacunas para la campaña, y un personaje muy especial dentro del PRI que tiene una gran influencia y que conoces muy bien. ¿Qué va a hacer en el PRI ahorita Manlio Fabio Beltrones, de un PRI muy resquebrajado? Bueno, en primer lugar, a tu pregunta, mi querido Rodrigo, sí, fíjate que este es un tema que es importante mencionar, porque ahí es otra de este manejo mediático con una estrategia comunicacional que desvió una realidad. Lo decía Raúl, la acusación del presidente de que se le busca censurar, no existe esta realidad. Hay un detalle muy interesante en la resolución de la Sala Superior en el caso de las elecciones del 2019, donde la resolución en todo caso no responsabiliza por incumplimiento o sanciona por incumplimiento al final al presidente o a sus funcionarios. Lo hace a los medios de comunicación que transmiten de manera íntegra la conferencia, que transmiten de manera íntegra la conferencia. El punto, y así lo ha dicho el presidente, no es que no se realice no se haga uso de una herramienta de comunicación de la propaganda gubernamental, sino que se ajuste a los términos que ya la Sala Superior ha ratificado en términos de la interpretación de la Constitución. Y una de las excepciones que establece el mandato constitucional durante los tiempos de una campaña electoral es precisamente la información relativa a la educación y a la salud, entre otras. De tal manera que ahí la comunicación que el gobierno establezca a lo largo de la campaña, por ejemplo, con relación a la vacunación contra el COVID-19 o acciones contra la pandemia por el COVID-19, están en la excepción que la Constitución establece. De tal manera que no hay censura. ¿En dónde habría un exceso de uso de esa excepción? Es en el uso propagandístico electoral
de una acción que debe de ser propagandística gubernamental. Ese es un dato muy interesante que hay que distinguir entre la propaganda electoral y la propaganda gubernamental. Y me parece que en la medida en que pues, tengamos mayor información, que podamos tener elementos ciertos de cómo se va dando este debate, procuraremos seguramente los mexicanos pues evitar caer en esta división. Bueno, sí, y con relación a la otra pregunta, bueno, sin lugar a dudas me parece que la figura de Manlio Fabio Beltrones es un reconocido político del sistema político mexicano que ha tenido en la oportunidad de actuar en espacios públicos pues una visión de Estado, una visión de gran calado. Podemos recordar la instalación del Congreso de la Unión precisamente al inicio de la gestión del presidente Calderón, en la que sin duda la figura de Manlio Fabio Beltrones fue un actor fundamental para garantizar la instalación del poder legislativo en ese momento y con ello materializar el acto constitucional de rendición de protesta por parte del presidente Calderón. Me parece que ese es un ejemplo que ilustra muy bien el tamaño de un personaje político que en momentos como los que estamos viviendo, personajes que han tenido una formación de Estado, con una visión de Estado, desde luego resultarán fundamentales en este proceso de equilibrio, ¿no? Y me refiero, dentro del PRI estarán moviendo los hilos hoy, estará influyendo dentro del partido, de tu partido. Mira, lo desconozco, no sé cuál sea en este momento su intervención y su participación, pero sin lugar a dudas yo creo que el PRI como institución, en figuras como Liceo Beltrones, pues son figuras que tienen que ser siempre atentos, siempre uno debe estar atento a la opinión, a la sugerencia, y estoy seguro que Liceo Beltrones como muchos otros políticos que han tenido un proceso de formación, yo diría, y no sé si esté de acuerdo conmigo, Raúl, que hay políticos en cada uno de los partidos políticos, en cada una de las instituciones como partidos políticos, personajes que han tenido un proceso de formación en el sistema democrático de este país y que permiten poder establecer en su oportunidad, en su momento, en su circunstancia, acuerdos, consensos, construir plataformas comunes que transiten hacia una mejor condición para los mexicanos. Y creo que en ese caso es un caso particular del licenciado Beltrones. Hoy vemos a una elección prácticamente ya lista. O sea, una elección me refiero a un proceso electoral ya encaminado, ya prácticamente listo. Y yo quería preguntar, Raúl, Luis, cada uno, ya para concluir, ¿cómo ven al PAN y al PRI cada uno en su partido en Yucatán? ¿Cómo lo ven cada uno? Y si le ven posibilidades de llegar a un acuerdo, como el acuerdo nacional que hicieron los mismos panistas y priistas, que acá no se dio, ¿no? Ni se va a dar, creo. Raúl. Comentábamos al principio, de alguna manera se está dando de facto, ¿no? El hecho, algunos nombres del PRI se mencionan para algunos distritos que son difíciles para el PAN, se están dando, ¿no? Eso no quiere decir, digo, esa alianza PRIAN de siempre, ¿no? No la ha habido, cuando menos en Yucatán nos hemos dado con todo. Luis es testigo de que las batallas entre PAN y PRI han sido muy duras en las calles, en las elecciones, en las campañas, ¿no? Entonces, yo veo un PAN fuerte acá en Yucatán por varias cosas. Uno, por la buena marcha de los gobiernos en general, a pesar de la pandemia tan complicada, tanto del gobierno estatal como del gobierno municipal y algunos gobiernos municipales en el interior del estado. Dos, acá aparentemente no pinta tanto Morena, sin embargo lo platicábamos por todos por el arrastre de López Obrador, por el arrastre de Morena, por todos los programas sociales, porque lo que comenta Luis, a lo mejor están armando estructura territorial, que es una parte importante que hizo el análisis Luis la semana pasada. Entonces yo creo que la presencia del PAN en Yucatán, si llegan a tener procesos internos sanos, digámoslo así, de alguna manera, va a llegar a buen puerto, ¿no? Obviamente no vamos a arrasar todos los distritos ni a ganar todos los municipios, pero yo creo que por el buen trabajo que se está haciendo por las autoridades emanadas del PAN,
Yo creo que va a tener un buen desempeño en las elecciones el Partido de Acción Nacional, ¿no? La idea principal también en Yucatán sería ganar el Congreso y la mayoría de las diputaciones federales, ¿no? Independientemente de Mérida. Oye, Luis, ¿qué opinión tienes? Bueno, me parece que en el caso del PRI está en un proceso interno que no es fácil, es un proceso complejo, que no es nuevo y que está enfocado creo, en generar las condiciones de esta primera columna que es necesaria en todo proceso, en toda campaña, en todo proceso electoral, que es la definición de los candidatos. Hoy el PRI está transitando en esta etapa, en este procedimiento, que pues deberá, espero, concluir con la definición de los mejores cuadros que tengamos en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos locales, en cada uno de los distritos federales, para poder entrar con un grado de competitividad adecuado al proceso electoral. Evidentemente, la condición de desventaja o no por estar o no en el gobierno, en mi opinión, no es necesariamente relevante. Es sin duda importante, claro que lo es, y por diversos factores, pero me parece que hacia adentro del PRI en este momento deberemos de estar enfocados a esa definición objetiva, precisa de candidatos. El otro elemento es afinar la estructura partidista que hablábamos hace un momento. Me parece que ahí en términos de estructurales, tanto el PRI como el PAN tienen similitud, cada uno con sus características, pero con un enfoque de desdoblamiento territorial que hace que el espacio de competencia si lo visualizáramos estatal o distrital, pues se resume al espacio de competencia en cada una de las poco más de 1,700 secciones electorales del estado de Yucatán. Ahí es donde viene ese pugilato, en el mejor de los sentidos, de la competencia electoral. Y que tiene que ver con el otro factor, que es la operación política, eficiente, eficaz, que cada uno de los partidos políticos, con sus representantes, sus actores, puedan desarrollar. Y me parece que yo agregaría, si me lo permiten, un cuarto componente, que en términos de las condiciones de esta elección, en términos de las condiciones de la competencia que se ha venido dando en el escenario nacional, con la influencia de la figura de López Obrador, está la capacidad de tener una adecuada estrategia de comunicación política de los partidos en competencia para poder llegar al electorado, poder generar en ellos la percepción que permita traducirlo en votos. Entonces yo creo que en esos términos va a haber una competencia, yo diría, con todo respeto, de condiciones similares de los partidos que has pedido nuestra opinión, que es el PAN y el PRI, y que bueno, una muestra más de ello es el resultado que seguramente será en constante evolución a lo largo de la campaña electoral y que finalmente pues hacen que hoy tengamos un par de partidos históricos en Yucatán que pues estarán ajenos a este acuerdo nacional, pero estoy seguro que en la dinámica de lo que sucederá en la campaña y en los próximos 3 años, en la posibilidad de construir acuerdos. Bueno, pues les agradezco mucho a Luis Sevilla y a Raúl Arceo que me hayan acompañado el día de hoy aquí rumbo al 21. Yo creo que si sigo así voy a intentar y voy a lograr, estoy segurísimo, que ya se agarren a bofetadas pronto porque veo que nunca, es más, hasta coinciden. Bueno, pues se despide Rodrigo Menéndez, él es Raúl Arceo, Luis Sevilla, muy buenas tardes.